Aquí lo primero que vamos a aplicar es la propiedad de la diferencia de límites. Vean que tenemos un signo menos acá. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos límite cuando x tiende a 3 de 1/3 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 3 de 4x. Ahí hemos aplicado la propiedad de la diferencia de los límites. Luego aplicamos la propiedad de una constante por una función. Aquí las constantes son 1/3 y el 4. Al aplicar esta propiedad de la constante por una función nos queda 1/3, lo anotamos primero y ahora vamos con el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos otra vez la constante que sería 4 que multiplica al límite cuando x tiende a 3 de x. Ya aplicamos la propiedad de la resta, la propiedad de la constante por una función y ahora vamos a aplicar la propiedad de una potencia para esto y nos queda de la siguiente manera. Un tercio de límite cuando x tiende a 3 de x elevado al cuadrado menos 4 por el límite cuando x tiende a 3 de x. Como aquí nos dice cuando x tiende a 3, entonces sustituimos en la variable x por el 3 y nos queda de la siguiente manera. Tenemos 1/3, x tiende a 3, escribimos 3 elevado al cuadrado menos 4, x tiende a 3, escribimos 3 y ahora tenemos 1/3 por 3 al cuadrado que nos da 9 menos por más es menos, 4 por 3 son 12, tenemos 1/3 por 9. Aquí podríamos simplificar tomando en cuenta que el 9 es divisible dentro de 3, entonces nos queda 9 dividido en 3, ¿cuánto nos da? 9 dividido en 3. 3, profe. Gracias, Kevin. Aquí nos quedan 3. 3 dividido en 3 nos da 1. Y ahora multiplicamos 1 por 3, que serían 3. 3 dividido en 1 solo quedaría 3 menos 12. Y eso es igual a menos 9. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de la función 1/3 de x al cuadrado menos 4x es igual a menos 9. Cuenta dos funciones, estamos tomando la función f de x y la función h de x.
Entonces, como ya sabemos, ya solo los vamos a utilizar, pero antes de vamos a ir evaluando, tomando en cuenta que tenemos una diferencia de límites. Para eso lo resolvemos de la siguiente manera. Dice que el límite cuando x tiende a 1 de 7 por f de x menos límite cuando x tiende a 1 de 4 por h de x. Ahí hemos aplicado la propiedad de la diferencia de límites. Como tenemos unas constantes, ahora aplicamos la propiedad de las constantes y eso nos queda 7 por el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x menos, otra vez la constante, sale 4 por el límite cuando x tiende a 1 de la función h de x. Como ya sabemos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1 y el límite cuando x tiende a 1 de h de x es igual a 3, simplemente sustituimos y nos queda 7 por, para f de x es 1 menos 4 por, para h de x es 3. Ahora tenemos 7 por 1, nos da 7, menos por más es menos, 4 por 3 son 12, 7 menos 12, eso es igual a menos 5. Entonces, aquí la respuesta es igual a menos 5. El enunciado donde decimos que todos los límites tienden a 1, para f de x es 1, para g de x menos 2, para h de x es 3. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la suma. Escribimos límite cuando x tiende a 1 de menos 4 por la función g de x más nuevamente límite cuando x tiende a 1 de la función 6h de x. Ahora aplicamos la propiedad de la constante por una función. Las constantes que aquí tenemos sería el menos 4 y el 6. Entonces, nos queda límite cuando, perdón, ahí vamos a aplicar la propiedad de la constante por una función. Escribimos el menos 4 por el límite cuando x tiende a 1 de la función g de x más la constante ahora es 6, se multiplica al límite cuando x tiende a 1 de la función h de x. Como ya sabemos que tanto para las funciones g de x y h de x, cuando x tiende a 1, tenemos aquí sus valores. Para g de x es menos 2, para h de x es 3.
Entonces, simplemente vamos a sustituir. Tenemos menos 4 que multiplica al límite de g de x, que es menos 2. 4 por menos 2, más 6 por el límite de h de x, que es 3. Multiplicamos menos 4 por menos 2. Menos por menos es más. 4 por 2 son 8. Más por más es más. 6 por 3, 18. Y 8 más 18 es igual a 26. Exactamente el valor que obtuvo Cristian.